La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Oramos. Padre que estás en los cielos, Dios, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad de poder levantarnos, Señor. Por la oportunidad, Padre, de llegar aquí con bien, Señor. Y por la oportunidad de poder abrir tu palabra, Dios. De poder meditar en ella, Padre amado. Que este tiempo, Señor, tú seas glorificado, Señor. Y como dice tu palabra, que ella nos corte, Señor, y discierna nuestras intenciones, nuestros pensamientos, Señor amado. Y que salgamos edificados, Señor. Desafiados con tu palabra, Padre. A poder ponerla en práctica, Señor. Úsame, Señor amado, Padre, y que tú hables a través de mí, Señor, para bendecir a la congregación. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No sé si prestaron atención a la oración que hizo Andrés y dijo, gracias porque hoy podemos estar acá, y algo relacionado a eso. Y ayer con los jóvenes hablábamos sobre el tiempo, ¿no? Cuando estamos, Pablo le escribe, ¿no?, a los Efesios, y veíamos ayer cómo dice, mirad pues cómo andéis con diligencia, ¿no? No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Y quería decir la palabra tiempo en el original, kairos, que significaba una oportunidad constante que se nos da cada día. Y así mismo hoy me encantó la oración que hizo, porque dijo, gracias porque tenemos la oportunidad, o lo relacioné con eso, de poder venir aquí y escuchar de la palabra de Dios. Así que no sé si aquí en esta mañana hoy haya personas que vienen por primera vez, que puedan levantar su mano. La hermana que estaba ahí. ¿Alguien más que viene por primera vez? No, todos somos conocidos. Entonces, introduciendo con esto sobre el tiempo, saben que actualmente cada uno de nosotros como creyentes vivimos como que si tuviéramos todo el tiempo del mundo, como que si el tiempo no pasara y no lo aprovechamos. ¿Y saben qué pasa si el Señor viene el día jueves? Yo estaría en Quito, tú estarías trabajando, algunos estudiando. ¿O qué pasaría si el Señor decide venir mañana? Bueno, hoy es mi último día aquí en la tierra. ¿O qué pasa si el Señor decide venir hoy? No sé si ya se hacen esa pregunta constantemente. Y yo sí me la hago y digo, no sé si el Señor me encontraría haciendo lo que realmente Él quisiera que yo haga. Pero ¿qué pasa si el Señor nos sorprende y viene en este momento? ¿Estarías listo? ¿Yo estaría listo? ¿Cómo me gustaría que me encontrara Jesús? Imagina, y solo imaginemos, que Jesús viniese hoy o que viviese contigo, ¿no? Y Jesús dice, bueno, quiero conversar contigo. Quiero saber qué palabras usas en tu vocabulario cada día. Solo imagina que Jesús estuviera contigo y no sé si conversarías lo que conversas habitualmente. O imagina que Jesús te dice, bueno, yo quiero ver contigo el celular para ver lo que tú ves. Y no sé también si verías lo que comúnmente vemos. O Jesús te dice, bueno, quiero escuchar la música que tú escuchas o las radios que tú escuchas hoy. Y no sé también qué escucharías. O si Jesús te dice, bueno, Rafael, quiero saber qué piensas. Cuéntame, ¿qué estás pensando cada día? Y no sé si yo me sentiría, o no sé si ustedes se sentirían cómodos. Y yo creo que mayormente no estaríamos cómodos. Y hoy quiero hablarte, en esta mañana, sobre una de las batallas del creyente, que es la carne. Y le he titulado a este mensaje, Crucificando a la carne. Porque vivimos cada día, como que si tenemos todo el tiempo del mundo. Y jugamos con la carne. Y quiero que veamos junto a la palabra de Dios cómo hoy nosotros podemos crucificar a la carne cada día. Primera de Juan 2:16 habla sobre los deseos de la carne. Pueden buscarlo
no hay problema. Y vemos ahí cómo Juan escribe, ¿no? Y dice, los deseos de la carne, ¿no? Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Y si comenzamos a hablar sobre esos deseos, creemos llegar a la conclusión de que son malos, de que no son buenos los deseos de la carne. Y primera de Pedro 5:15-17 dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. No dice sean santos en la iglesia, sean santos cuando están sirviendo. Dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso te dije que imagines en que si Jesús estuviese contigo y tú te sintieses cómodo en esa manera de vivir, en cómo la llevas, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu casa, en tu hogar, en tu colegio, en tu universidad y en la iglesia también. Pero Pedro dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y el versículo 17 nos dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces Jesús nos manda a nosotros a vivir en santidad. Y es la lucha que tenemos constantemente. Por eso dice, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Y por eso hoy vamos a ver cómo yo puedo crucificar a la carne, porque sus deseos son malos. Crucificar, ¿no? Esta palabra compuesta por dos partes, crux, con X, que quiere decir cruz, y figere, que quiere decir fijar o clavar, que literalmente es clavar en una cruz. Y bueno, definamos crucificar. Crucificar es cuando yo decido renunciar a mis deseos, a mis pasiones pecaminosas, y decido someter y poner a muerte, renunciar a esos deseos. Los pongo a muerte porque son malos. Por eso Juan dice los deseos de la carne, los malos deseos. Por eso Jesús dice, bueno, quiero que vivan en santidad. Entonces crucificar, el decidir renunciar a mis deseos y pasiones, el decidir someter a mi carne para ya no vivir conforme a la carne. Vamos a estar estudiando Gálatas en esta mañana y vamos a ver cómo Pablo le escribe a los Gálatas y les dice cómo ellos pueden crucificar a la carne, ¿no? Así que estos Gálatas estaban al borde de la apostasía y Pablo usa la severidad a través de la carta para que puedan reconocer el error y así huir del pecado. Y bueno, vemos argumentos que Pablo hace a lo largo de la carta, hace argumentos doctrinales, argumentos personales y termina con argumentos prácticos, ¿no? Pero hoy vamos a ver un argumento personal y dos argumentos prácticos para que tú y yo podamos vivir de una manera santa en toda nuestra manera de vivir y crucificar a nuestra carne. Y vemos que la verdad céntrica de la carta se encuentra en los versículos 4, en el cual Cristo se entregó, dice, el cual se dio a sí mismo. Quiere decir que Cristo se entregó. ¿Y por qué causa se entrega a Cristo? Lo dice palabras continuas, por nuestros pecados. La causa por la que Cristo se entrega es por nuestros pecados. Y el propósito por el cual se entrega es, como continúan con las siguientes palabras, para librarnos del presente siglo malo, de los deseos del mundo. Entonces ese es el propósito céntrico de la carta. Entonces Jesús se entrega por nuestros pecados para librarnos del pecado. Por eso hoy yo decido crucificar mi carne. Y vamos a ver el primer argumento, ¿no?, personal, en el cual vemos su autoridad apostólica y la censura a Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 20. Pero vamos a enfocarnos en el versículo 20. Y bueno, 4 veces se repite la palabra crucificado o crucificarse aquí en esta carta, ¿no? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿cómo hoy yo crucifico mi carne? Viviendo en la fe, en la confianza, en la dependencia.
Ahora, vemos aquí cómo Pablo reprende a Pedro en Antioquía, versículos anteriores. Vemos en el versículo 12, dice, pues, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión. Bueno, Pedro estaba con los creyentes que eran gentiles, no eran descendientes judíos, y compartían con ellos. Pero cuando vienen los creyentes judíos, dice que Pablo ahora se aparta. Y versículo más adelante dice, el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Entonces vemos aquí cómo Pedro muestra la hipocresía en que, bueno, estoy con los creyentes judíos, con los creyentes gentiles, está todo bien. Pero luego vienen los creyentes judíos y me separo. Entonces Pablo le reprende a Pedro y comienza a hablar sobre la ley y sobre la gracia de una manera indirecta, ¿no? Y le dice, bueno, está bien la ley, pero ahora Cristo eliminó la ley. No quiere decir que no la sigamos cumpliendo o viviendo, pero ahora vivo en la gracia. Y por eso le dice, bueno, ahora vamos a crucificar a la carne. Y por eso le dice, con Cristo. Creer en Cristo crucificado no solo es creer que Él fue crucificado, sino que es creer en el cual yo también estoy crucificado. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, no solo es creer que Cristo fue crucificado y ya, es creer que yo también estoy siendo crucificado cada día. ¿Y cómo lo hago? Viviendo por fe, viviendo en la confianza, viviendo en la dependencia. Versículo 20 nos dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive dentro de mí. Colosenses 3:5 nos habla sobre el hacer morir. Entonces, así como Cristo fue crucificado y sometió el pecado, yo también estoy siendo diariamente crucificado. Colosenses nos dice, bueno, haced morir entonces. Y versículo más adelante, el 9:10, nos dice, despojado, fuera y revestido. O sea, que me saco esto de aquí que debo de hacer morir y me revisto nuevamente en santidad. Y ya no vivo yo, dice. O sea, ya no vive este cuerpo que desea esos malos deseos, sino que vive Cristo en mí. Por eso hago morir, por eso me despojo y lo dejo fuera y me revisto de la santidad. Me revisto de la confianza en Dios. El versículo continúa diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe, en la confianza, en la dependencia de decir, hoy crucifico a mi carne porque confío en que Jesús me va a ayudar a hacer morir mi carne. Otra versión nos dice ahí, mientras viva en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios. Y yo confío en su poder, porque yo no puedo luchar. Porque mis malos deseos no me quieren que yo haga morirlos. Y por eso también cuando Pablo le escribe a los Efesios, en la siguiente carta más adelante, nos dice, vestíos de toda la armadura. Porque necesito hacer morir a mi carne. Porque yo no puedo luchar contra mi carne. Porque voy a perder. Porque estoy en un terreno en el cual no tengo la victoria. Y es mi propia carne, que es lo que más nos debe de molestar. Y dice, mientras vive en este cuerpo, voy a vivir confiando en el Hijo. Voy a vivir confiando en Jesús. Por eso yo decido vestirme de toda la armadura cada día. Porque confío en que con Jesús voy a poder enfrentar y hacer morir a mi carne. Versículo 20. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Él no murió
para que yo viva en mi placer. Dice, Él me amó y se entrega por mí. Entonces Jesús se entregó por mí para que yo no pueda vivir en mi placer, sino para que ahora yo viva para Él. Él se entregó por mí para que ahora yo viva para Él, para que yo tenga vida. Y hay algo que quiero dejarte hoy, es que tú y yo vivimos en la carne, pero no vivimos según la carne. Eso es distinto, porque todavía estoy con vida, entonces vivo en la carne, pero no vivo según a los deseos de la carne, porque hago morir a los deseos de la carne, porque me despojo de esos deseos y me revisto cada día confiando en Jesús, confiando en Él. Entonces, ¿cómo hoy yo puedo crucificar a mi carne con la dependencia en el Señor Jesús? Con el Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí, para que ahora yo pueda vivir para Él. Crucifico mi carne confiando en que con Él lo puedo hacer. Por eso en Efesios mismo dice, no tienes luchas contra sangre ni carne. Y vas a decir, bueno, pero ¿cómo es que no tenemos lucha contra carne? Mi lucha no es contigo, a eso se quiere referir. Yo no voy a pelear con un hermano en Cristo. Quizás tengamos nuestras diferencias, pero yo tengo que amar a mi prójimo. Entonces mi lucha no es con mi hermano en Cristo. Mi lucha es conmigo mismo. Contra seres espirituales, contra potestades, que quieren que él y yo tengamos diferencias. Esa es la lucha. Contra mi carne, que me lleva a odiar a mi hermano. Que me lleva a decir, a pensar cosas malas, a tener ira, a tener ojo, a maldecirlo. Pero él dice, despojaos. Porque la lucha no es contra el hermano, la lucha es contra tu carne. Y por eso hago morir a esos malos deseos del mundo. ¿Y cómo lo hago? Confiando en el Señor, confiando en Jesús. Y vemos el argumento que Pablo habla aquí con su autoridad apostólica, en que censura a Pedro y dice, con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo confiando en Jesús, el cual me amó y se entregó por mí. Versículo 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo. Quiere decir que la gracia de Dios está con nosotros cada día y no queda de lado. Eso significa que tampoco queda de lado la ley. Con la ley veo cuán pecador soy. Y vemos cómo hoy podemos crucificar a la carne confiando en el Señor. Vamos a ver los otros dos argumentos en la misma carta y vemos los argumentos prácticos que Pablo va dejando a lo largo de la carta y cómo también vemos ahora qué puedo hacer yo para seguir muriendo a la carne, para seguir crucificando a la carne. Y vemos en el capítulo 5, versículo 24, una vez más se nos repite la palabra crucificado, ¿no? O crucificar, crucifixión. ¿Y cómo ahora yo crucifico mi carne cuando vivo en el Espíritu? Vivo en la fe, vivo en el Espíritu ahora. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y con sus deseos. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. John Owen dijo, demasiadas personas juegan con el pecado en lugar de darle la muerte. Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Demasiadas personas, demasiados creyentes jugamos con el pecado porque sí, Cristo me da la victoria y tengo su espíritu, pero me pongo a jugar con el pecado y no le doy muerte. Como cuando uno va a pescar y comienza a jugar con la carnada para que el pescado vea y así mismo somos nosotros los creyentes. Comenzamos a jugar con el pecado y no le doy muerte. Y dice John Owen, ¿no? Mata el pecado o el pecado te matará a ti. Y hay una frase que me encanta, que la anoté aquí en mi Biblia y cada vez que la abro tengo que leerla. Dice,
el pecado te va a alejar de este libro, o este libro te va a alejar del pecado. Viviendo en el Espíritu, hermanos. O este libro a mí me aleja del pecado, o el pecado me va a alejar de este libro. ¿Y cómo hoy yo crucifico a mi carne cuando comienzo a vivir en el Espíritu? Por eso dice, los que son de Cristo. Al que tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Jesús habla en Juan 15, 26 sobre un consolador. Y también en capítulo 14, versículos 16 y 17 dice, yo voy a rogar al Padre y Él os dará otro consolador que mora con vosotros. Y es hermoso porque dice, con vosotros mora, pero estará en vosotros. O sea que ahora vive dentro de mí. Está conmigo, pero está en mí también. Dice, mora contigo, pero también estará en ti. En el momento en que yo digo, Señor, necesito que seas mi Salvador, porque nada puedo hacer para llegar al cielo, que nada más que tu obra en Cristo Jesús. Y le dice, sé mi Salvador, porque quiero la vida eterna. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y ahí puedo vivir en el Espíritu para crucificar a mi carne. Entonces por eso dice, los que son de Cristo, los hijos de Dios, los verdaderos creyentes, los que le han recibido como su Salvador, solo ellos pueden crucificar a la carne. Y eso es algo fuerte, porque me lleva a preguntar realmente si yo soy hijo de Dios. Y es una pregunta que tú debes de hacerte cada día, no dudando, no, porque tampoco vas a vivir dudando, pero sí en ver tus obras y decir, ¿realmente estoy andando en el Espíritu como a Dios le gustaría? Porque los que son de Cristo andan en el Espíritu. Jesús ruega por un consolador. En el original vemos que consolador quiere decir paracletos, que es ayudador o guía o tutor, ¿no? Cuando sembramos una planta o una maceta, mayormente ponemos un palito para que la planta vaya creciendo, ¿no? Mayormente la hacemos con las habas o con los frijoles y va a ir creciendo. Entonces, lo va guiando a la planta. Y para eso ahora el Espíritu Santo está ahí, para guiarme. Por eso ahora vive dentro de mí, para guiarme. Dejó un consolador, para que yo viva en el Espíritu. Y aquellos que son de Cristo han crucificado a la carne y a sus pasiones y deseos. Si vivo por el Espíritu, ando también en el Espíritu. Versículo 16 del capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, hermanos, yo no puedo vivir con el pecado. Yo no puedo andar en el Espíritu y agarrar el pecado y decirle andemos juntos. Por eso dice que ellos se oponen entre sí, como los polos del imán, se repelen también. Entonces yo debo de oponerme a los deseos de la carne, porque si ando en el Espíritu no satisfago esos deseos. Dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y se oponen entre sí. Entonces yo no puedo andar en el Espíritu, yo no puedo venir y servir a la iglesia, pero ando arrastrando del pecado. Lo tomo de la mano y le digo, vente conmigo a la iglesia, vente conmigo en mi trabajo, vente conmigo en mi vecindario. Es más, te abro la puerta, ven a mi casa y destruye mi hogar. No puedo hacer eso. No puedo andar en la carne. Los que son de Cristo andan conforme a los deseos del Espíritu. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales hoy yo os amonesto. Y se nos da una lista. Cuando ando conforme a la carne. Y solo analiza tu forma de vida, cómo fue esta semana nomás. Y no tuviste quizás idolatría, enemistades, pleitos, contiendas, ira, envidias. Solo analiza esta semana. ¿Cómo te fue con tu esposo, con tu esposa en esa relación? Como hijo, ¿cómo me fue en la relación con mis padres, con mis compañeros? En mi vecindario, con los vecinos. ¿Tuve ira? ¿O con el empleado de trabajo? ¿Tuve ira? ¿Tuve celos? Andé conforme a la carne entonces. No andé conforme al Espíritu. Y eso que soy de Cristo. ¿Cómo crucifico a mi carne? Cuando ando conforme al Espíritu. Gracias. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora te pregunto, ¿andaste conforme a esto? Durante esta semana, ¿mostraste algunas de estas cosas? Cristo en la cruz puso fin a la muerte para reinar sobre el creyente, así que debemos de esperar hasta la glorificación antes de poder librarnos por completo de esta condición humana no redimida. Pero el andar en Cristo, eso agrada a Dios en este mundo. Porque te dije anteriormente, vivo en la carne, pero no según la carne, porque vivo conforme al Espíritu. Entonces, posicionalmente, Cristo ya lo hizo en la cruz, pero aún sigo viviendo en este cuerpo. Entonces, andar en el Espíritu agrada a Dios en este mundo, en los deseos de este mundo. Y quiero que veamos, o que tengamos cuidado en esto, porque se ha enseñado mal el fruto del Espíritu. Se dice, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz. Pero si leemos con cuidado, dice, más el fruto del Espíritu. No dice los frutos, dice fruto. Entonces, déjame decirte, hermano, que el fruto es uno, pero tiene características. Como una fruta tiene vitamina A, vitamina C, vitamina D, pero es la misma vitamina. Asimismo, el Espíritu tiene un fruto, pero con diferentes características. Y el fruto se completa cuando yo puedo tener todas estas características. Y cuesta, esa es la realidad. Pero pregúntate, yo puedo tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, pero no tuve la templanza. Entonces ese fruto aún no está completo. Bueno, tuve gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero me faltó amor. Entonces aún falta trabajar el fruto. Por eso debo de vivir en el Espíritu, para mostrar el fruto del Espíritu. Versículo 25, porque si yo vivo en el Espíritu, ando también por el Espíritu. Yo debo de mantener a la carne en el puesto que corresponde, en la muerte. Yo debo de mantener a la carne en la muerte, porque yo ando conforme al Espíritu, porque en mi trabajo ando conforme al Espíritu. Y cuesta. Porque mi esposo a veces no quiere lavar la ropa. Porque mi esposa me grita. Porque no hace el desayuno. Pero mis hijos no me obedecen. Y tengo que andar conforme al Espíritu. Porque yo también puedo hacer enojar a mis padres. Porque yo también digo ser bueno, digo andar en el Espíritu, pero no vivo conforme al Espíritu. ¿Y cómo yo crucifico a mi carne? Cuando comienzo a andar en el Espíritu. Y algo que me llama la atención es que cómo yo crucifico algo que no estoy alimentando. Entonces, ¿cómo yo quiero crucificar a la carne si no estoy alimentando a mi espíritu? No estoy pasando tiempo con Dios y complacía mi carne. Bueno, hoy no leo, la verdad. Mañana voy a la iglesia, así que no voy a leer hoy día. ¿Y si ese era tu último día porque te dije que hoy puede venir Jesús? ¿Cómo viviste? No, es que mañana iba a la iglesia, Jesús. No.
No andaste conforme al Espíritu ese día. Porque quisiste dormir más. Porque diste placer a la carne. ¿Cómo voy a matar a la carne? Si digo, bueno, voy a estar media hora más viendo esta serie. O media hora más en el celular. Y esa media hora más no pongo una Biblia en audio aunque sea. Bueno, ¿no la quieres leer? Escúchala. Pero ¿cómo yo voy a matar a la carne si no alimento al espíritu? Tengo que ser de un solo lado, alimento al espíritu o alimento a la carne. Y alimentar a la carne es más fácil. Pero alimentar al espíritu es difícil, es disciplina. Y a veces no quiero alimentar al espíritu. A veces solo alimento a la carne. Pero no puedes destruir si no te estás alimentando del espíritu. Porque se está haciendo cada vez más grande la carne. Porque si un día no leíste y dices, bueno, mañana tampoco, ya son 2. Y luego lees el tercero. Y va el siguiente, bueno, otra vez no quiero leer. Antes de ayer no leí, así que igual me siento bien. Y después no son 2 días seguidos, sino son 3 días seguidos, y 4 días seguidos, y 5 días seguidos. Y perdiste el hábito de leer la Biblia, de hacer tu devocional, de orar. Y cuando quieres empezar de nuevo, tu carne dice, la verdad que quiero dormir. La verdad que no quiero leer. Entonces estoy alimentando a la carne. Y por eso Pablo dice, los que son de Cristo viven por el Espíritu y andan también por el Espíritu. Entonces, ¿cómo yo crucifico a mi carne? Viviendo en la fe, viviendo en el Espíritu. Alimento a mi espíritu para que la carne sea destruida. Me encanta porque Pablo dice, golpeo mi cuerpo cada día y lo pongo en servidumbre. Y así mismo tú y yo. A veces no quiero leer la Biblia. El día viernes no quería hacer mi devocional. Quería dormir. Pero tengo que hacer morir a mi carne. Y me levanté. Y me costó. Luché 10 minutos. Ay, si me duele. Son 10 minutos más. Y Pablo dice, someto mi cuerpo cada día y lo pongo en servidumbre. Vivo conforme al Espíritu. Y el otro argumento que Pablo da, lo vamos a ver en capítulo 6, en cómo yo puedo hacer morir la carne, y es viviendo cada día en el sacrificio de Jesús en la cruz, en santidad. Porque si Él murió por algo sucio para que ahora esté limpio, yo debo de vivir en santidad. Capítulo 6, versículo 14. Dice, pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces, ¿cómo crucifico mi carne? Cuando recuerdo el sacrificio de Jesús en la cruz para poder vivir en santidad. Dice, lejos esté de mí el gloriarme. Quiere decir Pablo, bueno, lo único en que yo me quiero gloriar, que no sea de lo bueno que vivo, de las cosas que hago, sino solamente quiero gloriarme de la cruz de mi Señor Jesús. Solamente de eso quiero gloriarme. Y me encanta porque anteriormente en los 2 versículos que vimos decía con Cristo. Y aquí dice son de Cristo. Pero aquí en el último dice la cruz de nuestro Señor Jesús. Y antiguamente, ¿no? Cuando alguien era esclavo y venía la persona que se le decía el Señor, el amo, y lo compraba, le pertenecía a él. Y cuando alguien decía, bueno, ahora yo soy esclavo y me compraron, ahora Él es mi Señor, ahora Él es mi amo. Y dice, bueno, ahora nuestro Señor Jesucristo, mi amo, mi Señor, el que me compró en la cruz, y de eso me voy a gloriar, de su obra en la cruz, y quiero vivir recordando su cruz cada día. Algo que me encanta es que tú y yo constantemente debemos de mirar a la cruz, porque eso me ayuda a vivir en santidad y a crucificar a mi carne. Esta semana estuve viendo videos de cómo, bueno, estaba en Instagram, ¿no? Me salían videos de cómo, en animaciones y también en películas, cómo Jesús fue crucificado. No sé si han escuchado la The Chosen,
no sé si algunos han visto, y se grabó la escena en que Jesús es crucificado, y bueno, es algo que es grabado, y a las personas que estaban actuando fue un momento de conmoción, y realmente grabar ese día, se dice que la grabación pausó porque no podían, y bueno, estaban relatando algo que pasó hace 2000 años, y tú y yo muchas veces no queremos vivir lo que pasó hace 2000 años. Debo de mirar a la cruz cada día y debo de gloriarme en la cruz de Jesús, de mi Señor, de mi amo, porque Él me compró. Y sabes, ahí es donde pasa algo muy hermoso. Siervo. Si Él es mi amo, entonces yo soy su siervo, ¿no? Porque si alguien compró a su esclavo, a su siervo, pagó un precio. Y Jesús pagó con la muerte. Ahora yo soy un doulos. Doulos quiere decir siervo por amor. Porque ahora soy libre. Porque puedo vivir confiando en Él. Porque puedo vivir en el Espíritu. Y porque soy libre conforme a eso. Mi vida debe de ser, Señor, yo quiero servirte, la verdad. Quiero ser ese siervo por amor. Quiero ser un doulos. Pero me voy a gloriar de la cruz. Me voy a gloriar de tu obra. Entonces, como Pablo decía, realmente lo único en lo cual yo me glorío es en la cruz de mi Señor. En la cruz de mi amo. Continúa el versículo, ¿no? Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. El mundo es crucificado para Rafael y Rafael es crucificado para el mundo. Ahora, me gustaría que puedas poner tu nombre y decir, el mundo es crucificado para, y yo soy, y para es crucificado al mundo. Puedes escribirlo en tu Biblia, puedes tenerlo anotado ahí, porque el mundo es crucificado a Rafael, y Rafael es crucificado al mundo. Entonces, hermano, ¿por qué en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo? El mundo ya pierde su atractivo para mí y me he hallado con alguien que me da satisfacción. Porque los deseos del mundo son pasajeros. Los placeres son momentáneos. Son efímeros. Y es interesante porque solo minutos, ni minutos, sino segundos pueden destruir demasiado. Me encantó una ilustración de alguien que dijo, ¿qué pasa, Rafael, si yo lanzo una piedra de aquí a ahí? Una piedra así, ponle como mi mano. La tiro de aquí a acá la piedra. ¿Qué va a pasar con el suelo? Y quizás se agriete un poco, más o menos. Pero ¿qué pasa si la misma piedra, yo la tiro de 100 metros y la tiro aquí mismo? Entonces creo que va a causar más impacto. Y fueron momentos de solo soltar la piedra. Fueron momentos de estar con otra persona que no era mi pareja. Fueron momentos de solo estar en el celular viendo cosas que no debía. Fueron momentos en los cuales decidí yo complacer a mis deseos, pero que hizo una onda expansiva gigante porque estaba creciendo, caminando con Cristo, siendo de testimonio, estaba ayudando a mi esposa, estaba pastoreando a mi esposa, estaba sirviendo a mis hijos, les estaba honrando a ellos, pero por un momento de placer solté la piedra, decidí caminar hacia atrás, andar en la carne nuevamente y caí. Y tu testimonio queda hecho pedazos. Tu comunión con Dios queda rota. Familias de la iglesia, familias tuyas, donde iban a quizás aceptar a Cristo, ahora se retrasa la obra porque decidiste complacer a tu carne. Y solo fueron momentos de soltar la piedra. Y tú y yo estamos avanzando, pero no decidí crucificar a mi carne. Aún sigo ocultando pecados. Aún hay cosas que no le cuento a mi esposa porque llevan años y tengo confianza, pero no le digo que esto de aquí odio de ella. Porque es su carne. No odio a ella. Odio
esos pecados. Y no se los digo. Y también hay cosas que yo hago y que nadie más sabe y que lo odio, pero no se lo confieso a Jesús. Y le digo, quiero vivir confiando en ti para vivir en el Espíritu y morir a la carne. Aún sé que hay cosas ahí ocultas que solo tú sabes que debes de morir. Y piensa en lo que has estado avanzando. Escuché sobre un hermano, ¿no? Ponle que tenía unos 60 años. Éxito en el ministerio, misiones, prédicas, talleres, discipulado, evangelismo, iglesias. Y podía mirar atrás toda su vida y decir, perfecto, he cumplido la gran comisión, he obedecido al Señor, ese es un siervo. Y podría morir tranquilamente, ¿no? Hablando humanamente y terrenalmente las metas que tenemos como creyentes. Pero un momento en su vida, un momento de placer con alguien que no era su esposa. Y fue descalificado. Ya diciéndolo, terminando la carrera, porque ya era anciano, había tenido mucho éxito ministerial. Pero terminando la carrera, se tropezó. Quizás estando a 10 metros de la meta, se tropezó. Porque complació a su carne. Escuché de otro hermano a sí mismo que solo un momento de euforia insultó no a la congregación, insultó al cuerpo ministerial. Se enojó por solo complacer a su enojo y decir la verdad. Y también quedó descalificado. Y quizás tú y yo también hemos quedado descalificados. Pero ahí está el kairos, la oportunidad constante. Y yo crucifico a mi carne, viviendo en la fe, en el Espíritu y en el sacrificio de Jesús. Una oportunidad más el Señor nos da para crucificar a la carne. Quizás esta semana no moriste a la carne y decidiste alimentarla un poco más. Pero el mundo debe de perder ese atractivo por mí, porque ya no me satisface. El único que me satisface, que me da placer, es Jesús. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, oh gente infiel, ¿o ignoráis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, si yo soy un amigo del mundo, si soy amigo del mundo, me considero enemigo de Dios. Y si soy amigo de Dios, automáticamente me considero enemigo del mundo. No puedo vivir como el mundo vive. No puedo andar como el mundo anda. No puedo. Y en esta semana también vi un video sobre un expositor de la palabra y decía: los cristianos estamos siendo perseguidos. Y no como antes, pero estamos siendo perseguidos en nuestras redes sociales, en nuestra manera de pensar, en cómo queremos establecer la ley de Dios y sus principios, y estamos siendo atacados. No sé si escucharon esta semana sobre Charlie Kirk, creo que fue, que lo asesinaron estando en la entrevista en la universidad, ¿no? Allá en Estados Unidos. Era un activista que declaraba su creencia en el Señor y lo mataron. Pero también vi un video sobre personas que están siendo capturadas en países donde no se puede llevar el evangelio, pero ellos han decidido morir a la carne para poder llevar el evangelio. Y tú y yo no queremos morir a la carne, porque quiero ser amigo del mundo, porque quiero complacerlo a él. Pero dice: oh almas adúlteras, oh gente infiel, personas infieles, ¿no piensan ustedes que la amistad del mundo va en contra de Dios? Santiago le habla a las tribus dispersas, el primer libro del Nuevo Testamento. Le dice: gente infiel. Habían pasado ya como 60 años. Cualquiera que se considera amigo del mundo, si tú eres amigo del mundo, vas a ser enemigo de Dios. Y yo no quiero ser enemigo del Dios viviente. Yo no quiero ser enemigo del Dios todopoderoso. Yo no quiero ser enemigo del Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Yo quiero estar del lado de Él. Yo quiero estar en ese terreno. Yo quiero ser amigo de Dios.
El padre Abraham, amigo de Dios. Enoc, y caminó con Dios, y Dios se lo llevó. Amigo de Dios, intimidad con Dios. Vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Vivo en la carne, pero no vivo según la carne. Y hay algo que me encanta, que leí hace 2 años atrás, y me decía, a tu carne le gusta que la complazcas y que la alimentes, por una razón, porque la carne no va a entrar al cielo. Por eso quieres que tú la complazcas aquí en la tierra, por eso quieres que peques. Entonces, mi carne no entrará al cielo, por eso quiere que yo constantemente la esté alimentando. Está bien, soy hijo de Dios, soy creyente, recibí al Señor como mi Salvador, pero vivo sometido según la carne. Y me tiene ahí, dando vueltas ahí mismo, sin un propósito, sin un fin y sin apuntar a la meta. Entonces, mi carne no entra al cielo, por eso quiere que la complazca. Hebreos 12:2 me encanta, porque dice, por tanto nosotros, quiere decir, ahora es mi turno, ahora me corresponde a mí, ahora es mi turno, teniendo alrededor tan nube de testigos, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces ahora es mi turno de correr la carrera. Ahora es mi turno de avanzar en la vida cristiana, de andar en el Espíritu, de vivir por fe, de vivir recordando la cruz de Jesús, su sacrificio. Entonces dice, ahora es mi turno de correr y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos de ello. Y corramos con paciencia. Quizás Jesús no venga hoy, o no venga el jueves, o no venga mañana. Puede que sea dentro de 10 años, de 5 años, de 20 años. Pero dice, corramos con paciencia. Y en esa carrera yo me voy a caer. Hay una ilustración que me encanta. Cuando una carrera inicia, ponle 100 metros planos, y un competidor se llega a caer en los 40 metros, 50 metros, ¿qué pasa con la carrera? ¿Se detiene o la carrera continúa? Mayormente la carrera continúa, no debe de parar, porque se descuidó, porque tropezó, porque complació a su carne. Entonces así mismo tú y yo estamos en la carrera y a veces pecamos, a veces somos descalificados y a veces decidimos complacer a nuestra carne. Pero la carrera continúa. ¿Qué debe de hacer el competidor? Levantarse y continuar. Y se ha visto casos de que el último, el que se ha tropezado, ha sido el primero. Entonces por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque yo ya no miro hacia atrás, yo ya no vivo conforme a mis deseos, porque fueron crucificados también en la cruz. Y ahora corro con paciencia a lo que está por delante. Pablo dice, corriendo a la meta, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, a lo que está adelante, a eso voy, a eso apunto. Corramos, hermanos, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y a veces me voy a tropezar y voy a causar disturbios y dolor. Cuando el competidor se cae, se raspa y quizás tiene sangre y le cuesta volverse a levantar. Y así mismo, cuando pecamos, cuando damos placer a nuestra carne, quizás voy a estar en disciplina, quizás no voy a poder servir durante un tiempo, voy a necesitar ser restaurado. Causé muchos problemas y tengo que ahora pedir perdón a todo lo que afecté. Y quizás fue mi matrimonio, a mis hijos, a mis amigos, a todo eso herí. Y el competidor debe de avanzar. Y la vida cristiana debe de continuar. Por eso debo de correr con paciencia. Versículo 2, eso vamos a leer la primera parte. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso te dije que tú y yo debemos de mirar constantemente a Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Allá quiero ir. Quiero ser como Jesús, quiero seguir a Jesús, quiero vivir conforme a como Jesús vivía. Porque hemos sido muertos a pecado. Capítulo 6 de Romanos terminamos el versículo que leímos al principio. Vamos a leer parte del capítulo 6. Y vemos que Pablo también escribe a los romanos y dice:
capítulo 6 y 7 ya no habla sobre el cual yo vivo con el pecado, y por eso en sus Biblias se puede titular muertos al pecado. Romanos capítulo 6. Y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, hermanos, usted y yo ya hemos muerto al pecado. El momento en que recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, ¿cómo podemos vivir aún en el pecado? Proverbios capítulo 6 habla sobre las cosas que el Señor abomina. Y si Jesús las odia y las abomina, también mi actitud hacia el pecado debe de ser ese. Debo de odiar la mentira, debo de repudiar el odio, los celos. Mi propia carne, debo de odiar mi cuerpo, decir, no, otra vez pequé. Porque si Jesús lo aborrece, si Jesús dice que abomina eso y que lo odia, ¿cómo yo puedo vivir en algo que Él odia? ¿Cómo yo puedo complacer a mi carne como hijo de Dios y decirle, Señor, hoy voy a servir a la iglesia y voy a compartir con los hermanos, pero vine peleando con mi familia? Y soy un hipócrita. ¿Cómo puedo vivir aún en eso? ¿O cómo podemos vivir? Porque hasta todos nosotros vivimos siempre y constantemente y nos llegamos a acostumbrar, nos llegamos a moldar a este mundo, al pecado, y decir, está bien, pero míralo a él. Él mató, él es un violador, pero él se fue con otra mujer y miramos al de allá. Y por eso Jesús dice, no puedes sacar la paja de tu hermano cuando aún tienes la viga. Y una viga es algo largo. Y lo ilustra, si no puedo quitar, ponle que esto es la viga. Entonces no puedo quitar la paja de mi hermano en Cristo porque tengo la viga. Y si yo tengo una viga, no puedo quitar la paja de mi hermano. Y muchas veces miro afuera, pero no miro adentro. Y por eso dice, ¿cómo podemos vivir? Si ya fuimos muertos al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Con Cristo estoy crucificado. Los que son de Cristo han crucificado. El mundo me es crucificado. Versículo 6, ¿no? Sabiendo que esto, nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el pecado ha muerto, ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Leemos esto y mi corazón y tu corazón debe de decir, hay esperanza todavía. Esta semana decidí complacer a mi carne, pero la que viene no quiero complacer a mi carne. Porque si estoy muriendo con Cristo, estoy viviendo también con Él y voy a vivir con Él. Hermano, hermana, ¿qué debes de crucificar hoy? Esa es la pregunta. Pablo dejó escrito a sus hermanos. Y hoy Dios te dice, hijo mío, Rafael, ¿qué debes de crucificar el día de hoy para mí? Y asimismo te dice a ti, ¿qué debes de crucificar hoy? Somete tu carne, sometamos nuestra carne, porque mañana puede ser tarde. ¿Y si realmente viene este jueves? ¿Y si viene mañana? El tiempo es incierto, pero nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Y ese reloj en un momento va a llegar a cero. No va a haber vuelta atrás. No, Jesús, es que después de ese domingo yo iba a seguirte. No va a haber vuelta atrás. El reloj puede llegar a cero muy pronto. Y yo debo de crucificar a mi carne. Y termino con esto último. Jesús murió por mí. Y ahora yo debo de morir para Él. No por Él. Morir para Él. Cada día de mi vida. Y encontramos la promesa en Mateo 28, 19 y 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está aún contigo
está aún en ti. Y te dice, ¿sabes qué, hijo mío? Te amo tanto que quiero que hoy crucifiques a tu carne, porque quiero conocerte. Por eso en Apocalipsis dice, es aquí yo estoy en la puerta. Y le habla a los creyentes. Muchas veces lo utilizamos para evangelizar. Pero le habla al creyente y le dice, es aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y aquel que abre la puerta, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Jesús siempre tomó la iniciativa. Invitó a Zaqueo, le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. Es necesario que hoy esté en tu casa. Jesús fue con la mujer samaritana, con la mujer, y le dijo, es necesario. Jesús siempre tomó la iniciativa. Y hoy decidiste venir aquí, las palabras de Jesús que dice, hijo mío, te estoy esperando con brazos abiertos, porque has complacido a tu carne. Quiero darte otra oportunidad más. Pero es tu responsabilidad. Y yo quiero morir a mi carne hasta los últimos días de mi vida y crucificarla y someterla cada día. Porque quiero conocer a mi Creador, a que me formó desde el vientre de mi madre. Hermanos, crucificamos la carne viviendo en la fe. Crucificamos a la carne viviendo en el Espíritu. Y crucificamos a la carne viviendo en el sacrificio de Jesús en la cruz, en santidad. Jesús murió por mí. Ahora yo debo de morir para Él. Entonces, una vez más la pregunta, ¿qué cosas yo debo de crucificar el día de hoy? Damos gracias a Dios por este mensaje y su palabra. Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Dice que tú la inspiraste, Señor. Toda la Escritura es inspirada por ti y es útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme y para que yo sea instruido, para que sea preparado, completo, un hombre de Dios. Y damos gracias porque hoy podemos abrir tu palabra, Dios. Y como dice tu palabra mismo, que discierne nuestras intenciones, que son malas, nuestros deseos, nuestros pensamientos, que no son buenos, Señor. Y hasta ahí llega, hasta partir el alma, Señor, la parte que no podemos ver, lo inmaterial de nosotros. Y hoy abrimos tu palabra, Dios. Y nos dijiste que debemos de morir al pecado, Señor. Ayúdanos a crucificar al pecado. Gracias porque ahora puedo vivir conforme al Espíritu, conforme a tu obediencia, a tu santidad, Dios. Y nos cuesta, Señor. Nos cuesta ser fieles, Padre. Pero ayúdanos a vivir crucificando cada día a la carne. Señor, pedimos porque tu palabra es impartida en este momento en muchos países, en muchas iglesias, en muchos lugares, Señor. Y que también aquellos hermanos puedan crucificar a la carne, Señor. Que aquellos creyentes no te puedan negar, Señor, aunque su vida esté en peligro, Dios. Y asimismo nosotros, que podamos crucificar nuestra carne cada día. Que ellos puedan crucificar su carne cada día, Señor. Y tomar nuestra cruz y seguirte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por el mensaje de esta mañana. Gracias, Dios, porque una vez más nos das la oportunidad de poder seguirte y continuar la carrera. Ayúdanos a correr con paciencia, Dios. Bendice el resto de la tarde, el resto de la semana que tienes para con nosotros, Señor. Y que podamos vivir crucificando la carne, Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, de tu único y tu amado Hijo. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.